Buenos días para todos. Y sí, llegamos a Hechos, capítulo 10, mejor dicho 11, porque el 10 ya dieron la semana pasada. Y como decía Germán, vamos a seguir avanzando hacia afuera. Ahora vamos a llegar a una ciudad nueva, una ciudad de 500.000 de personas. Estamos hablando de hace 2000 años atrás. Una ciudad de 500.000 habitantes. Una ciudad un poco más grande que Rosario. Muy bien. ¿A cuántos de ustedes les gustan los informes? ¿Vieron? Germán a veces se levanta y da un informe, ¿no? El informe financiero de la iglesia, ¿no? Cuánto dinero entra de la ofrenda y cómo se reparte, no solamente para luz y agua y todas esas cosas, sino también lo que se manda para misioneros y la obra de Dios en el Uruguay y a veces fuera del Uruguay también. Muy bien. Aquí hay un informe que vamos a estar mirando en Hechos capítulo 11 y es el informe de lo que ocurrió antes en el capítulo 10. Realmente es un modelo excelente de informe porque es totalmente honesto. ¿Vieron los informes de gobierno? Especialmente cuando sale un partido y va a entrar otro, ¿no? Y dan su informe. Y después, bueno, todo muy bueno, ¿no? Excelente, excelente. Después entran los otros y encuentran que había un montón de deuda. No nos contaron la verdad. Y eso pasa a cada cambio de gobierno. Y bueno, acá no ocurrió eso. Aquí Pedro da un informe de lo que pasó, pero tal cual. No dejó nada afuera, tampoco agregó nada. Fiel a lo que ocurrió. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, así que puede haber algún cambio. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Le dijeron: ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo: mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las 4 puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo respondí: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí.
el Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Así que estos 6 hermanos fueron conmigo. Y entramos en casa de un varón, que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo: envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Y él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó a nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues, si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían: así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Una hermosa porción, especialmente cómo terminó, porque no siempre las discusiones y las diferencias terminan tan pacíficamente, tan positivamente. Pero vamos a ir por parte en esta discusión. Voy a cambiar de lentes porque el púlpito me queda bajo y no alcanzo para leer con luz de lectura. Bien. ¿Notaron ustedes que los apóstoles, que Pedro volvió a Jerusalén, y los apóstoles y los hermanos de Jerusalén lo recibieron? Pero algunos de ellos, dice el versículo 2, los que practicaban la circuncisión, comenzaron a discutir con él. Qué interesante. Porque el asunto es que Pedro ha predicado en un lugar donde un montón de gente aceptó a Cristo como Salvador. Pasaron de muerte espiritual a vida espiritual. Pasaron de estar destinados al lago de fuego para la eternidad a estar destinados al cielo para la eternidad. Y hay hermanos que se quejan. Sí se puede estar mal, ¿no? Aún siendo cristianos, podemos desenfocarnos tanto por detalles. Qué tremendo, ¿no? Tenemos que cuidar nuestras actitudes. Bueno, claro, para los judíos esto era un asunto grave. Porque hasta este momento la costumbre era que un judío no iba a la casa de un no judío, y mucho menos sentarse a comer con ellos. Esto no era parte de la ley de ellos, que está en el Antiguo Testamento de la Biblia. Esto era un agregado que los judíos habían hecho por sus tradiciones. Ojo con las tradiciones, porque las tradiciones nos pueden hacer errar terriblemente. Tenemos que ajustarnos a lo que dice la Biblia. Y bueno, felizmente esto queda aclarado en este capítulo. Pero la cuestión es esta, y empiezan a discutir con ellos. En lugar de esa paz que tengo en el Señor,
que hemos cantado en esta mañana, hay discusión. ¿A ustedes les gusta discutir? Cuando se calientan los ánimos. Hay algunas personas muy propensas a esto, pero no es bueno. No es bueno. No es bueno para la salud. Por ahí, un pico de presión. Y no es bueno para la iglesia. No es bueno para el matrimonio. No es bueno para el lugar de trabajo. Hay personas que viven con problemas en todo lugar donde van. Y por esta razón se fijan en pequeños detalles y dañan. Cuidemos. Eran los de la circuncisión, judíos, pero que querían mantener los detalles del judaísmo dentro de este nuevo pacto que hemos escuchado con Juan en la cena del Señor, que el Señor puso fin al antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Ya no somos judíos nosotros por haber aceptado a Cristo, somos cristianos, como vamos a ver en la segunda parte de este capítulo. Espero que lleguemos. Bien, estas cuestiones. Y hay un problema. Ustedes vieron también que, como muy a menudo ocurre, la discusión empieza antes de escuchar la otra campana. Porque Pedro recién llega a Jerusalén y ya la gente de Jerusalén ha escuchado lo que hizo Pedro allá, como 50 kilómetros de distancia, por lo menos 2 días caminando para llegar hasta Jerusalén. No tenían autos ni aviones en aquel entonces. Así que, otra costumbre, juzgar antes de tiempo. Juzgar antes de escuchar la versión de la persona involucrada. Escuchamos un rumor, ¿no? El pajarito que contó, y ya armamos la película. Cuidemos. Recuerdo hace muchos años, y cuando les digo dónde ocurrió se van a dar cuenta, hace muchos años. ¿Se acuerdan de Campomar en Guanacaste? Cuando todavía trabajaba. ¿Alguien se acuerda? Oh, algunos, pero no muchos. Y fui a visitar una familia y, bueno, me contó el señor, ya está fallecido, de que fue al trabajo y se enteró de un accidente. Pero lo interesante es que llegó la noticia del accidente casi antes de que ocurriera el accidente. Fue así, de inmediato. Y bueno, así corren las noticias, ¿verdad? Y así se desfiguran también las reacciones a las noticias. Bueno, vamos a avanzar con el informe de Pedro y cómo Pedro reaccionó a la discusión, a ser enfrentado, confrontado con su acción. Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo: mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis, tuve una visión. Esto ya vimos en el capítulo 10, ¿verdad? Y Pedro cuenta cómo recibió esa orden de la voz del cielo: mata y come, mata y come. Y Pedro, como buen judío que era, reconoció: no, pero estos animales están prohibidos. La ley, ahí sí, la ley no era la tradición judía, era la ley judía, prohibía comer esas cosas. ¿Se acuerdan? Ellos no podían comer chancho, cerdo, pobres, ¿no?
anoche, allá en el sitio comimos una cazuela, pero ni se imagina, exquisita, pero tenía cosas prohibidas para los judíos, Gracias a Dios, con buena conciencia comí más de un plato. Fenómeno. Pero hablamos de la providencia de Dios, y en este capítulo también observamos la providencia de Dios, cómo Dios va ordenando las cosas según su voluntad para realizar sus propósitos aquí en la tierra. Pero entonces tenemos este informe de Pedro, esta visión que él tuvo. ¿Cuántas veces tuvo la visión? 3 veces. ¿Se acuerdan por qué es que la Biblia repite cosas 3 veces? Lo cantamos hoy. Santo, santo, santo. Sí, no es por eso. Sí, Dios es 3 en 1, pero señala importancia, énfasis. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Dios es santo. ¿Vos querés seguir a Dios? Entonces, toma en cuenta la santidad. Ser santos, porque yo soy santo. Y aquí, 3 veces. Mata y come. Mata y come. Mata y come. ¿Y Pedro 3 veces? No. Se le revolvía el estómago, la conciencia, todo. No podía. Pero justito, en ese momento, cuando él está con el no, y no entiendo nada de esto, alguien llama. Hoy diríamos, alguien tocó timbre. En aquel entonces llamaron en el portón de la casa. En ese momento, y allí está la providencia de Dios. Justo en el momento, como para unir lo que había sucedido en la visión con lo que ahora va a seguir. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres, otra vez 3, que desde Cesarea habían venido por mí. En este momento, la providencia de Dios. Observemos estas cosas en nuestras vidas. Dios obra en tu vida. No es cosa de hace 2000 años con los apóstoles, o 2000 antes de eso con Abraham y Melquisedec. Hoy también Dios obra, y Dios muchas veces se manifiesta de esta manera para que nosotros interpretemos, comprendamos sus planes para nuestra vida. No seamos lerdos para observarlo y obedecerlo. El Señor nos quiere utilizar hoy, así como utilizó a Pedro en aquel entonces. Y ahí Pedro dice, el Espíritu me dijo. Esto es una frase que a mí me intriga muchas veces. ¿Y cómo te dijo el Espíritu? Si el Espíritu es un espíritu, no tiene cuerdas vocales, porque un espíritu no tiene cuerpo. Entonces, ¿cómo puede hablar un espíritu? No puede. Pero el Espíritu se comunica con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu no necesita cuerdas vocales para comunicarse conmigo. Me hablo solo y ustedes lo escuchan. Y así el Espíritu de Dios se comunica
con nosotros. Nos impresiona. Y sabemos, esto no es idea mía, esto viene de afuera. Esto es Dios que me habla. Me dijo que no dudara y los acompañara. ¿Ven que hizo la conexión? 3 veces, mata y come. Y acá, 3 hombres. ¿Y qué son esos hombres? No judíos. Son impuros, como la comida de la visión. Y ahí Pedro une la visión con lo que Dios mandó a su puerta para que él comprendiera. No llames tú impuro lo que Dios ha purificado. Los gentiles no son impuros. Los gentiles son iguales que ustedes. No hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia entre rico y pobre, y hombre y mujer. No hay preferencias delante de Dios. El Evangelio es para todos. Bien, ¿qué hace Pedro? Escucha lo que dicen los 3 hombres. Nos contó que en su casa había visto un ángel y le dijo: envía a algunos hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Este es el mensaje del Evangelio. Estamos perdidos y necesitamos ser salvados. Como dijimos en la introducción, personas destinadas a la eternidad lejos de Dios, en sufrimiento en el lago de fuego, a ser salvados, pertenecientes a Dios y con el destino de la vida eterna. Podemos ser salvos. Todos de tu casa pueden ser salvados. Es interesante que dice pueden ser, no dice serán. Porque sí, este hombre, Cornelio, tiene que tomar su decisión, pero cada uno de la casa también tiene que tomar su decisión. Nuestro versículo acá en la pared dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y cómo sigue? Tú y tu casa. Esa es la pasión de Dios, que toda nuestra casa sea salvada. Y como hemos dicho en otras oportunidades, la casa, en el contexto de la Biblia, no es el núcleo familiar inmediato como acostumbramos en nuestra sociedad. Era toda la familia extendida. Eran todos los tíos, los primos. Era toda la casa. Y hasta los sirvientes estaban incluidos. Qué interesante, ¿no? Y la idea del Señor es que el Evangelio se extienda de mí hacia todos de mi entorno. Porque cada creyente, Jesús dijo, es luz y sal. Luz y sal. Yo debo ser luz en mi entorno. Debo ser sal en mi entorno. No salado. Sal. Bien. Para influir para bien en mi entorno. Bueno, el deseo de Dios, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de Cristo. Versículo 15, dice Pedro: apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó a nosotros. ¿Se acuerdan de eso en el capítulo 10? Y se explicó allí qué significaba el Espíritu Santo, y si recuerdo bien fue Marcos que comentó
las 4 veces en el libro de los Hechos que vino el Espíritu Santo de esta manera como al principio, para que todos alrededor supieran, este grupo de gente, no solamente los judíos de Jerusalén, sino los samaritanos, los medio judíos, medio paganos, que se habían entremezclado, tanto su raza como su religión, su cultura. Ellos también estaban incluidos, y después los gentiles, como Cornelio, estaban incluidos en los planes de Dios. Entonces, dice Pedro, me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo con el Espíritu Santo, solamente. Dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y es interesante cómo se deja fuera fuego. No es porque se olvidó o está haciendo algún truco. Es a propósito. ¿Se acuerdan cuando en el templo Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes? Y allí también Jesús hizo exactamente lo mismo con la profecía que él estaba citando del Antiguo Testamento. Citó la parte de la profecía que se cumplía ese día. Pero la profecía también tenía otro elemento que todavía es futuro. En nuestro día, todavía es futuro. Porque apuntaba a cuando Jesús volvería por segunda vez a la tierra. Y aquí también es igual. Iba a venir el Espíritu Santo. Pero también va a venir fuego. El fuego representa juicio. Y todavía el juicio, la ira de Dios, no ha venido. Es futuro todavía. Algunos ven todos los terremotos y las cosas que están sucediendo en el mundo y dicen, esto parece apocalipsis. Y bueno, capaz que sí. No digo que sí, pero capaz que sí. Que el tiempo está llegando a su fin. Porque todo esto la Biblia lo anuncia, y no solamente en cosas o lugares puntuales, sino como cosa global. Y esto es lo que vemos hoy, Venezuela, Japón, no hay lugar del mundo prácticamente donde se puede ir y decir, acá estoy a salvo. Italia también, hermano, Francia. Exacto, y los incendios y todo, muchas cosas, las pestilencias, y bueno, dejó fuera el fuego. Se cumplió ese día la venida del Espíritu Santo. Y hasta este momento estamos disfrutando esta realidad. Efesios 1:13 dice que cuando escuchamos el Evangelio, creemos. ¿Qué ocurre? Somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando escuchamos y cuando creemos. El que no cree no es sellado, no es propiedad de Dios. El que cree, sí. Es como decía Germán hoy, somos relativamente pocos, ¿no? Como decía Jesús, está en la puerta, el camino ancho y el otro angosto. Y los creyentes estamos en lo angosto, entre los menos. Gracias a Dios somos muchos, pero comparativamente somos pocos. Y trabajemos como Pedro, dispuesto a ser instrumento de Dios
para llevar la palabra, aún donde, ay no, ¿cómo vas a ir a hablar con ellos? ¿Cómo vas a comer con ellos? No nos hagamos islas de moralistas en nuestra sociedad. Sí, la sociedad está corrompida, pero tenemos que ser amigos de publicanos y pecadores. No para ser como ellos, pero sino para alcanzarlos con el Evangelio. Y bueno, Pedro, cuando vio lo que había sucedido, dice, y voy a oponerme a lo que Dios está haciendo. Dios ha recibido a esta gente, que son diferentes a nosotros. Ha recibido a esta gente que no son judíos. Y entonces no puedo oponerme a lo que Dios está haciendo. Así que los bautizamos. ¿Creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Al agua pato. Hay que bautizarlos como seguidores de Jesús, como quienes murieron a su pasado y resucitan para conducirse como hijos de Dios. Y bueno, allí la feliz decisión de aquellos que estaban criticando. Y ellos, dice, callaron y glorificaron a Dios. Me encanta esa transformación, ¿eh? Dejaron la murmuración para alabar a Dios. Sigamos ese ejemplo, hermanos. Seamos prontos para callarnos la boca cuando nos metemos en esa mala práctica de murmurar, de criticar, de señalar defectos ajenos. Y seamos prontos para glorificar a Dios por lo que Él está haciendo. Y ahora corremos a la sección que sigue, que me encanta esta porción, la iglesia en Antioquía, esa ciudad que decíamos de 500,000 de personas, capital de la provincia romana de Siria, la tercera ciudad en todo el imperio romano. Roma, Alejandría, en Egipto, y aquí Antioquía. Una ciudad muy importante y lleno de no judíos, aunque habían judíos también, como hay en todos lados. Bien, leemos versículo 19. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. No habían escuchado todavía y no habían aprendido lo que nosotros hemos observado en capítulos 10 y 11. ¿No? Están a la antigua de los judíos que hablaban solamente a los judíos. 20. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, otra vez, las noticias corren, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Esta vez fueron más sabios, fueron a ver cómo era la cuestión. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor, con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo.
Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue allí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamaron cristianos por primera vez. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo, enviaron ayuda a los ancianos. Bien, el Evangelio llega a Antioquía. ¡Qué bendición! Pero me encanta cómo se describe el mensaje. ¿Cómo es el mensaje que tenemos que comunicar los cristianos? ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Es lo que significa evangelio, ¿no? En el griego es una palabra compuesta. Es bueno, y evangelio es anuncio, buena noticia, buen anuncio. Qué lindo, ¿no? Pensar que ese mensaje que quiero compartir con el compañero de trabajo o de asiento en el ómnibus o que me cruzo en la plaza, ese mensaje que quiero comunicar es buena noticia. Y muchas veces tenemos, creo que no estoy solo, ese miedo de que mi mensaje va a ser rechazado. Doy por sentado que la persona que me va a escuchar no lo quiere escuchar, que va a ser mala noticia para él. ¿Les pasa? Que a veces sienten que deben hablar, no será el Espíritu que te está diciendo que quiero hablar. Y yo digo, no, Señor. No quiere escuchar, no le interesa. Y estamos por eso. Pero es buena noticia. Es la noticia que la persona necesita escuchar, más que una aspirina para el dolor de cabeza, más que un tratamiento o una cirugía por algún problema de salud. Necesita, porque esa persona se va al infierno y hay que salvarlo. Y yo tengo el mensaje que lo puede salvar. Y digo, no, qué horrible, ¿verdad? Es un pecado. Y dice la palabra que seremos llamados a cuenta por el Señor por no obedecer en esas instancias. Así que pongámonos las pilas. Aprendemos de un Pedro que cuando comprendió que era el Espíritu que le estaba moviendo, fue, a pesar de distintas situaciones que podrían surgir. Bueno, estos hombres llegan y hablan las buenas noticias y con la ayuda del Señor, dice, muy importante esa frasecita, con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió. Con la ayuda del Señor. Es que el Señor es el único que puede llevar a un pecador al reconocimiento de su pecado.
Cuando nosotros hablamos del pecado a las personas, lo primero que ocurre es que la persona piensa y dice, pero no soy tan malo. Y no he hecho eso, no hice aquello, trato de hacer lo mejor posible, voy a la iglesia todos los domingos. Y pone cosas que lo señalan como una buena persona. Pero es pecador. Porque no hay justo ni a un uno. Ni a un uno. Ni la Virgen María. Todos somos pecadores. El único santo es Dios. Y necesitamos reconocerlo. Y arrepentirnos de él. Es necesario. Y es solamente el Espíritu de Dios puede realizar eso en el corazón humano. Nosotros hablamos, pero tiene que ser el Espíritu Santo que da el puño. A veces nosotros damos el puño, pero no, herimos solamente. Dejemos que el Espíritu dé el puñetazo. Él sabe hacerlo, no para herir, sino para curar. Para que la persona cambie, se convierte al Señor. Otra cosa aquí en este versículo, se convirtió al Señor y creyó en el Señor. Pusieron su fe en el Señor. Y la fe en la Biblia siempre es activa. No es, sí. Es, sí, entonces. Hay una acción. Y muchas personas están dispuestas a decir, sí, pero no están dispuestas a tomar el paso de creer en el Señor, de recibirlo como su Salvador. Es como los sacerdotes que Dios les mandó meterse en el agua antes de pararla. ¿Se acuerdan? El río Jordán desbordado, una correntada, como vi en el arroyo aquí en Coya ayer, corría el agua fuera de su cauce normal, y los sacerdotes, llevando el arca, tenían que meterse al agua antes de que el Señor detuviera el agua para permitir que todo el pueblo cruzara. Y esa es la demostración de fe. Es fe que actúa. Es fe que se mete en el agua. Y esto es lo que hicieron estos que escucharon la palabra. Creyeron, se convirtieron. Al realmente creer hay un cambio de vida. Cuando es solamente, sí, seguimos igual. Pero cuando creemos, hay un cambio. En nuestra conducta, en nuestras acciones, actitudes, en todo. Qué lindo, era un gran número de personas. Una nueva iglesia en esa metrópolis de Antioquía. Bueno, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando él llegó, es interesantísimo, 4 cosas que hizo Bernabé aquí. Cuando llegó, primero, constató la bondad de Dios. Segundo, se alegró mucho. Tercero, exhortó a todos a permanecer fieles. Y cuarto, que lo hicieran con todo el fervor de su corazón. A veces hablamos de discipulado. Y está muy normalizado en nuestra era que el discipulado es
con un curso. Yo soy hincha de los cursos, ¿no? Incluso hay algunos cursos que trajimos, además de las Biblias que están. Es una ayuda grande, es una guía. Pero en aquel entonces no había curso. Ni siquiera tenían Biblias, porque no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía. Estaba el Antiguo Testamento solamente. Entonces, ¿qué hizo Bernabé? No puedo hacer discipulado. que los bebés se arreglen. No. Las 4 cosas que hizo. Primero, y esto se mantiene vigente para el discipulado hoy, con curso o sin curso, constató lo que había sucedido. Una cosa es que una persona diga, sí, yo recibí a Jesús. A veces en una reunión levantaron la mano, pasaron al frente o dijeron una oración con alguien. Bien, está todo bien, pero no necesariamente muestra que se haya convertido, que se haya creído de corazón. Entonces, Bernabé constató la bondad de Dios, la obra de Dios en la vida de la persona. Y eso puede ser constatado en una conversación, pero probablemente en una serie de conversaciones y de observaciones, porque el cambio en la vida de una persona se observa con el tiempo, no es necesariamente en el momento. En el momento puede llorar, puede saltar de alegría, depende de la situación de la persona, pero es el diario vivir lo que muestra la profundidad, la realidad de la decisión de la persona. Constató la bondad de Dios. Y cuando lo constató, estos no son judíos. ¿Qué hizo? Empezó a criticar, a murmurar, a decir, ¿quién vino a hablar con esta gente? No, dice, se alegró. Se alegró. Alegrémonos cuando Dios obra en la vida de una persona. Sea una persona de mal vivir, una persona que nadie en la ciudad quiere ver, y menos cerca. Cuando una persona realmente cree y acepta a Cristo, constatemos la obra del Señor y alegrémonos con el Señor. Porque Jesús dijo, hay alegría ante Dios, entre los ángeles, por un pecador que se arrepiente. Compartamos esa alegría con el Señor. La tercera cosa en el discipulado es exhortó a todos a permanecer fieles al Señor. Exhortó. Empezaste, dale para adelante, no te aflojes. Porque es muy humano empezar cosas y empezar con entusiasmo, pero con el tiempo se va perdiendo ese entusiasmo. ¿Les ha pasado? No, a nadie acá, somos todos a full. Recordemos, somos como el auto, hay que hacer mantenimiento, hay que medir el aceite, hay que mirar el agua, hay que mirar las cubiertas y hay que echarle nafta, alguien dijo. El mantenimiento es importante. Y en nuestra vida cristiana
persistencia para seguir adelante en el Señor. Y parte del discipulado, el tercer punto del discipulado es mantenimiento. Exhortar, animar a ser firmes, a permanecer fieles al Señor. Cuarto, con todo el fervor del corazón. Llama la atención esa primera de las 7 iglesias en el Apocalipsis. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la primera iglesia? Comentada allí. Éfeso. Escuché por aquí y se sumaron por acá. Éfeso. Una iglesia excelente. Efesios, carta escrito a los de Éfeso, es la única carta escrita a una iglesia que no señala un defecto. En los Filipenses, una carta preciosa, pero Pablo tiene que señalar a 2 hermanas que estaban enfrentadas y no lograban hacer las paces. Y tuvo que decir a uno de los líderes de la iglesia, ayudarles a ponerse de acuerdo. Los colosenses, sí, habían falsas doctrinas entrando. Los tesalonicenses, habían vagos que no querían trabajar. y así, todas las cartas señalan alguna cosa en la iglesia. Los corintios, bueno, ni hablar. Tenían todos los defectos habidos y por haber. Pero Efesios, ninguno. Pero vamos al Apocalipsis, escrito unos años después. Tampoco hay ninguna sanción a nada, excepto. Han perdido su primer amor. Han perdido su primer amor. Y esto es el cuarto punto acá de Bernabé. Él exhortaba a los cristianos a seguir con todo el fervor de su corazón. El Señor no quiere ni tibio, sino, no quiere tibio, sino quiere o frío o caliente. ¿Por qué quiere frío? Porque cuando recibís un golpe en la pierna, ¿qué pones? Frío. ¿Y cuándo se aplica el calor? Para dilatar. En los músculos hay que digitar la pierna, Ajá. dilatación. Un dolor, calentar. suavizar. Ahí está. Para relajar. Y a veces se alterna. Frío, calor. Tenemos algunos que trabajan en eso. A ver, Lizzy, ¿cómo es la cuestión? El calor a veces más para activar. Para activar. Ah, mira. Relajar. Activar la circulación. Ahí está. Bien. Tibio. Nos dan un vaso de agua tibia y... y bueno, eso fue lo que el Señor dijo. Lo vomitaré de mi boca. Y entonces, todo el fervor. Seamos extremistas, entusiastas en nuestra vida cristiana. Eso no significa que andamos con hipertensión espiritual, no. Pero sí amando al Señor con todo el corazón, no permitiendo que otras cosas se metan para distraer, sino que con todo el fervor sigamos al Señor. Bien, ese fue el discipulado de Bernabé. Primero,
constató. Segundo, se alegró. Tercero, exhortó a fieles. Y cuarto, fervor. Las dos con F, ¿no? Fieles y fervor. Exhortó, animó a seguir. Bien, vamos a seguir caminando aquí. Ahora describe a Bernabé, el discipulador. Porque esto es importante. Para poder discipular a alguien, tenemos que tener ciertas cualidades. No cualquiera sirve para discipular a un nuevo cristiano. Ojalá todos estuviéramos discipulando, cuidando la vida de otra persona. Pero no todos pueden hacerlo. ¿Cómo hay que hacer para poder ayudar a otros a seguir fieles y fervorosos al Señor? Bueno, dice en el versículo 24, porque Bernabé era un hombre bueno. ¿Qué descripción? Era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Interesante. Por eso, los líderes de la iglesia de Jerusalén mandaron a Bernabé. No mandaron a fulano y mengano. Mandaron a Bernabé para Antioquía, para ver y para continuar esa obra. Porque era bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6 cuando surgió un problema por las viudas que no eran correctamente atendidas y hubo problema? Entonces resolvieron escoger 7 hombres. Las características era que fueran llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y del Espíritu Santo. El discipulador, para discipular a un discípulo, necesita ser esa clase de persona. Tiene que ser una persona que está viviendo la experiencia cristiana. Si anda mediocre, tibio, no va a inspirar a nadie a ser fiel y fervoroso en seguir a Cristo. Así que primero, él tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo es una persona llena del Espíritu Santo? A veces tenemos ideas un poco indefinidas, ¿no? ¿Cómo será? Un hombre con una persona con integridad, que siente Bien, el rostro de Dios. bien. ¿Alguna otra característica? Pienso en los frutos del Espíritu en cada Bien. una persona que tiene los frutos. Amor, gozo, paz, paciencia. ¡Oh, paciencia! Exactamente. Bien. Fenómeno, Bernabé, el hombre ideal para una tarea muy importante. Pero Bernabé hizo algo interesante en el versículo 25. Dice, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Es que se habían encontrado antes. ¿Se acuerdan? Cuando Saulo, que llegó a ser Pablo, se convirtió, él quiso ir a la iglesia en Jerusalén y encontró que nadie lo quería.
todo el mundo le dio la espalda. ¿Por qué? Era perseguidor, era el jefe del grupo que había matado a pedradas a Esteban. Así que a este es espía, dejarlo afuera. Pero Bernabé, el hombre bueno, lleno del Espíritu, vio que Saulo era auténtico. Entonces tomó a Saulo y lo introdujo a la iglesia como realmente convertido. Sí será importante ser un Bernabé. Quizás podemos hacer nuestra la oración. Señor, haced un Bernabé. No una persona que repela. No, repele. Sino una persona que atrae a otros a Cristo. Que los ayuda y que los impulsa hacia la obra de Dios. Y ahora esta acción es para impulsar a Saulo. Bernabé se fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Dale, Saulo, estás muy quieto acá en tu ciudad, entre tu familia. El Señor tiene algo más para vos. Lo llevó a Antioquía. ¿Y qué hicieron? Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron. Bernabé vio en Saulo un maestro, un hombre capaz de enseñar, de instruir en la palabra del Señor. Claro, Saulo tenía un currículum terrible, fantástico, enseñado, criado a los pies de Gamaliel, el maestro en Jerusalén en aquel entonces. Así que Saulo tenía una educación grado 5 para nuestros términos. ¿Y qué está haciendo allá? Vení conmigo. Y lo puso en la iglesia a enseñar junto con él. La consecuencia, interesante. Allí a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Qué interesante. Fruto de la enseñanza de la palabra de Dios y la puesta en práctica de parte de toda la iglesia, un nuevo apodo. En lugar de ser llamados solamente discípulos, que no hay nada de malo en eso, al contrario, ahora son cristianos. Señalando perteneciente a, seguidores de cristianos. ¿Sos cristiano? Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio. Somos pertenecientes a Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Cristo vive en mí. Como decía Pablo, y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pertenezco a Cristo y sigo a Cristo. Seguidores cristianos. Qué lindo. Llegaron unos profetas allí de Jerusalén. Eso es todo un tema. Yo tendría que terminar y voy a terminar. Porque ya la hora pasó. Y quedará para la semana que viene. Lo de los profetas, porque
Hoy día a veces se habla de profetas, pero surgen dudas en cuanto a que sean realmente o no. Así que lo vamos a dejar para la semana que viene para que se trate bien el tema y no lo tengamos que hacer de manera apurada. Hermoso el capítulo, ¿no? El informe preciso de Pedro, que aplacó las críticas y hizo que, o logró que, los críticos se callaran y glorificaran a Dios. Una iglesia que se expande, dejando a Jerusalén, llegando hasta Antioquía, que en el futuro, en otro capítulo más adelante, será el punto de lanzamiento, no de un cohete, sino del evangelio explosivo que va a llegar a cubrir todo el mundo. Así es Dios en su providencia, en sus planes, como Él va guiando, llevando la historia de la humanidad, de tu vida y de mi vida, utilizándonos para extender su reino. Que el Señor nos ayude en nuestra partecita de este plan de Dios y que seamos fieles y fervientes en nuestras vidas cristianas. Oramos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu obra en nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo. Vivamos llenos de tu Espíritu Santo, obedeciéndote, viviendo conscientemente de tu presencia en nuestras vidas, confiados y entonces hablando la palabra tuya a otros en nuestro alrededor. Quita de nosotros, Señor, ese espíritu de cobardía que no es tuyo y llénanos de tu espíritu, que es de coraje, de poder, siendo guiados y usados por ti. En el nombre del Señor.